Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quiero en este momento extender una una bienvenida a todas las personas que se integran ahora desde YouTube y darles la bienvenida a la congregación. Hoy iniciamos serie. Sabe que en esta iglesia se nos facilita más enseñar por medio de series y entonces vamos tomando porciones de un libro que vamos estudiando. Hemos estado estudiando el libro de Hechos desde enero del 2019, apenas vamos por el capítulo 13. Y entonces hacemos un desarrollo en base a lo que en ese libro se esté dando. Hemos visto en estas últimas semanas una conversación entre Saulo de Tarso y un grupo de judíos en una iglesia judía en Antioquía de Pisidia. Si usted no sabe dónde está eso, no se preocupe. Más o menos queda después de la zona 5. Todo queda después de la zona 5. No, pero queda en lo que hoy es Turquía. Y en ese momento histórico era la provincia romana de Galacia. Ellos son quienes reciben la primer carta que el apóstol Saulo escribe. Y en esa conversación llegamos a un punto que a mí me despertó la necesidad de compartir una serie que quiero advertirle, no es fácil. La serie a la que vamos a entrar no es fácil, es muy complicada. En primer lugar, porque traemos un desarrollo de siglos en un estilo de pensamiento. Y en segundo lugar, porque, por ejemplo, hablando del Hijo, toda mi vida se me habló de que Jesús es el Hijo de Dios, por supuesto. Pero indefectiblemente cuando uno escucha eso, tiende a compararse o a asociarlo con cosas que uno conoce plenamente para entender de qué se trata. Mucho de nuestro aprendizaje es por asociación. Entonces, ¿cómo entiendo yo que Dios tiene un hijo? Lo voy a entender en mi niñez, lo entendí en mi adolescencia y así se quedó, como entiendo la relación que yo tengo con mi padre terrenal, ¿verdad? Yo tengo un padre terrenal que fue siempre un proveedor, un amigo. Claro, nuestra relación ha cambiado mucho y en estos últimos meses pareciera que yo soy el papá, pero esas son cosas que pasan en la medida que uno va avanzando en la vida. Pero lo que quiero dejarle en su corazón es que toda mi vida yo lo percibí así, yo lo percibí así. Sin embargo, esto tiene un problema. La Biblia dice que Dios es uno, Dios es uno. Y si yo comparo mi forma de entender a Jesús como el Hijo con como yo me entiendo como hijo, lo estoy haciendo mal. En primer lugar, porque tendemos a ver a Jesús como alguien distinto a Dios, y eso es un problema en sí mismo. Y en otros casos, porque lo tendemos a ver como a un junior, ¿verdad? Y Jesús no es un junior, como queremos develar en esta serie. Nosotros, cuando me preguntan a mí, y esta pregunta me la hacen mucho,
¿Cuál es nuestra denominación? ¿Ha escuchado usted? Mire, ¿y usted de qué tipo de iglesia? Cuando le pregunto a usted, ¿a qué iglesia va? Usted dice Visión de Fe. ¿Y qué denominación es? Le dicen a uno. ¿Verdad? Eso es una pregunta que... Porque las denominaciones nacieron, se fundamentaron en un líder o un grupo de personas que entendió la Biblia de cierta manera y que cuando se empezaron a proyectar, empezaron a regar su forma de ver la Biblia. Para mí es muy difícil responder esta pregunta porque nosotros no tenemos una organización piramidal en ese sentido de que la doctrina nos la pasaron. Y en esta iglesia la Biblia manda. La Biblia es nuestra doctrina y creo yo que el hecho de no tener que defender otras doctrinas es una ventaja, también es una desventaja. Sobre todo si no se entiende bien la Biblia. Entonces, yo quiero decirle a usted que yo estoy dispuesto a aceptar cualquier corrección, venga de donde venga, siempre y cuando se base en la Biblia desde los idiomas originales y desde el contexto original. Estoy siempre dispuesto, pero lo que hemos encontrado en estos últimos años, lo sentí como una responsabilidad empezarlo a compartir. Así que, por favor, aliste su corazón para escuchar probablemente ideas distintas a lo que usted ha escuchado. El tema de hoy, en la serie del Hijo, el tema de hoy es ¿tiene Dios un hijo? ¿Tiene Dios un hijo? Y como decía hace unos instantes, esto se da en la conversación que Saulo tuvo con un grupo de judíos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque si Saulo hubiera estado hablando con rusos, hubiéramos tenido que entenderlo en el contexto de los rusos, el idioma. Si Saulo hubiera estado hablando con gente del oriente de Guatemala, tendríamos que entenderlo en Quetzaltenango no hay geranios, pero sí hay mucho geranio. Así les llaman, geranio. ¿Está mal o está bien? No estoy queriendo tomar esa postura, estoy queriendo decir el idioma se entiende de distintas formas dependiendo de donde usted sea. Así que es importante que Saulo está hablando con un grupo de gente que sí conoce la Biblia y que sí ha tenido una formación teológica que se ha basado en el segundo templo, es decir, es una revelación aramea. Vamos a leer a Pablo entonces. Hechos 13:33 dice, Dios la ha cumplido, eso lo recordará usted, se refiere a la promesa del Evangelio, esto fue el tema de la semana pasada. Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Por favor, enfóquese en poner atención y tratar de entender qué es lo que Saulo está comunicando. Saulo está diciendo, Dios ha cumplido una promesa cuando resucitó a Jesús, porque por eso el Salmo había dado un testimonio, el segundo Salmo que es, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que queremos hacer esta mañana es tratar de explicar qué fue lo que entendieron los receptores de Saulo con respecto de esto. Y lo primero que señalamos es que en la Biblia, la palabra ben, que es la palabra que se traduce como hijo, lo hablábamos la semana pasada un poquito, tiene dos connotaciones. Uno, por supuesto, son los hijos genéticos. Ben es hijo, Bat es hija, y tiene una connotación genética. Pero también tiene una connotación de herencia. En este caso, un hijo es un heredero, pero lo que es distinto acá es que no necesariamente se está refiriendo
a un hijo de las entrañas, sino que un heredero puede ser cualquiera. Por ejemplo, antes del nacimiento de Ismael y de Isaac, ¿quién dijo a Abraham que era su heredero? Recordará usted, esto está en el capítulo 15 de Génesis. ¿Quién? ¿Alguien sabe? Su criado, Eliezer. Así le dice: ¿qué me darás? Mi heredero es Eliezer. Abraham estaba, ahí no está protestando. Abraham está diciendo: ahí yo ya tengo heredero. Este va a seguir. Porque Dios le está diciendo: no, yo te voy a dar un hijo. Entonces, cuando usted vea la palabra hijo en la Biblia, tiene esas dos connotaciones. La primera que tiene es, por supuesto, un hijo salido de sus entrañas. Pero la segunda es un heredero. Y esta connotación, porque el hijo salido de las entrañas, pues de igual forma es heredero, incluso ante la ley de nuestros países. Pero en la Biblia también existía la herencia a personas no genéticas. Muy bien. En segundo lugar, lo que yo quiero analizar es esa palabra. Para ir tratando de entender lo que Saulo está intentando comunicar. Vamos al Salmo 2, que es el salmo que lanza esta propuesta de Saulo. El Salmo 2 empieza diciendo lo siguiente, y aquí quiero que conectemos 3 puntos. ¿Por qué se amotinan las naciones? Ahí le puse la palabra que aparece en el original, que es gentiles. Gentiles. ¿Por qué se amotinan los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Dice: se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes pesados traman. Se aglutinan a una contra el Señor y contra su ungido. La palabra ahí es Mashiach, esa es la palabra original que se traduce como Mesías. 3 cosas quiero rescatar. ¿Quiénes son los pueblos? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son esas personas que se están aglutinando, que se están organizando, que se están comunicando para enfrentar a Dios? Son las potestades. La palabra gentil en la Biblia tiene 2 significados. En Isaías especialmente se refiere a las potestades que se oponen al Señor, al reino de las tinieblas encabezado por el Satán. Esa es una de las connotaciones. Y gentiles también se refiere a naciones que no tienen temor de Dios, o sea, a humanos. En este caso se está refiriendo a gentiles. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra que usa ahí para traducir pueblos no es la palabra que normalmente se usa para traducir pueblo. ¿Cómo se dice pueblo en hebreo? Se dice am. ¿Y qué palabra está ahí? Es leom. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces, tiene que ver con lo que el versículo 2 dice: los reyes de la tierra. ¿Quién gobierna la tierra? ¿Quién gobierna la tierra? ¿Quién gobierna el sistema mundial? No son hombres. Pablo lo dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los gobernadores, dice, de maldad en el mundo celeste. Pero luego dice gobernantes, traducen, y ahí lo que dice es pesados, gente o entes que arrastran su peso. Así que este es un salmo que está diciendo que hay un mundo espiritual en contra de Dios. Y eso se representa en gentiles, en pueblos, en reyes de la tierra y en pesados. Segunda cosa que quiero hablar con ustedes, porque debemos de ponernos en la sintonía del salmo para entender qué está hablando Pablo. Así que aquí hay un reconocimiento de parte de Dios que hay un mundo espiritual opuesto a Dios. Luego dice: se aglutinan contra el Señor. Esa palabra Señor es la palabra que en las Reinas Valeras se han traducido como Jehová. En la Biblia de las Américas se ha traducido como Señor. En las Biblias católicas se ha traducido como Yahvé.
Hoy algunos dicen Yahweh y la pregunta es ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Cómo se dice? ¿Qué es? Y la respuesta es muy fácil, porque nadie sabe cuál es la palabra. Lo que nos llegó a nosotros, lo que está escrito en la Biblia, es YHWH. Por favor, pronuncie eso sin vocales. No podemos pronunciarlo. Pero ese nombre representa uno de los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos. De hecho, la palabra Dios en hebreo, Elohim, quiere decir eso, el completo número de los atributos de Dios. Y uno de esos atributos se representa en este que luego toma a él y se lo revela a Moisés en Éxodo como su nombre propio. Y es el atributo de la justicia. Aquí la palabra Señor es el atributo de la justicia. Es la segunda conexión que quería que hiciera. Y en tercer lugar, la palabra ungido. La palabra ungido pasó al griego como Christos, llegó al castellano como Cristo. Eso quiere decir ungido. Ahora, ¿qué es un Cristo en griego? En griego, un Cristo era una piedra que usted le echaba aceite, porque eso significa. Pero en el concepto bíblico, Mashiach es una designación divina para un trabajo específico. En el caso de las personas, porque hubo muchas personas que recibieron el título de Mashiach en la Biblia. ¿Quién era un Mashiach en la Biblia? David. ¿Por qué? Porque era rey. ¿Quién era un Mesías en la Biblia? El sumo sacerdote había sido ungido con el propósito de hacer reconciliaciones entre los hombres y Dios. Y número 3, ¿quién era un Mesías, un Mashiach? Los profetas recibieron ese título. Habían sido ungidos con un propósito. El ungido es alguien que se le designa con un propósito de parte de Dios. Por eso es que en el testamento de los antiguos usted va a encontrar eso en los reyes, en los sacerdotes y en los profetas. Pero en el caso aquí es distinto, porque aquí el ungido va a ser Dios mismo. Él va a ser designado, Él va a tomar un propósito eterno para traer resurrección, vida eterna, rescate, redención, reconciliación. Por eso quiere decir Mesías, pero no se preocupe si no se le queda. Este título, el Cristo, lo vamos a ver en uno de los próximos mensajes. Ahora, era importante crear un contexto. Ahora vamos a lo que dijo el Salmo que citó Pablo en Hechos, verso 7. Y dice ahí, promulgaré el decreto, diagonal promesa. Me dijo, y ahí le puse el nombre para que lo lea, pero como no puede, me dijo el Señor, voy a decir, mi hijo eres tú, yo, oh día, te he engendrado, es decir, subordinado. La pregunta que yo le podría hacer a ustedes, ¿quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que dijo, valga la redundancia, me dijo el Señor, tú eres mi hijo? ¿Cómo se entiende eso? La respuesta a esto, porque yo le dije que esto no iba a ser fácil, pero la respuesta a esto la da el Evangelio, porque la respuesta de la Torah está en el Evangelio. La respuesta de los salmos, en la interpretación de los salmos está en el Evangelio. Y entonces en Hebreos, capítulo 1, lo vamos a leer después, pero ahora mismo solo vamos a leer el 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? El escritor de Hebreos está haciendo una justificación de quién vino a la tierra, porque recuerde usted que Hebreos se da después de Jesús. ¿Quién vino a la tierra? Algunos decían fue un ángel, algunos otros decían fue un profeta. ¿Recuerda usted que cuando le preguntaron quién dicen los hombres que soy yo?
un ángel, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Bueno, el escritor de los Hebreos quería asegurarse de que nosotros y los que leyeron su carta tuvieran claridad de algo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. La respuesta es a nadie. La respuesta es que a nadie. Dios eso solo se lo dijo a Jesús. Por lo tanto, está hablando de Jesús. ¿De quién habla el Salmo? Habla de Jesús. El Salmo 2, versículo 7, habla de Jesús. Regresemos al Salmo. Veamos. Lea conmigo. Promulgaré el decreto. Hoy en día tenemos un presidente que quiere que le promulguen un decreto. ¿Para qué? Solo Dios sabe. No es mi intención hablar de política, pero que el decreto que quieren que le promuevan es el estado de calamidad. Si ese decreto se promueve, eso le permite a este señor desempeñarse de cierta forma, que ahora mismo no puede. Ahora mismo que no hay, estoy hablando de Guatemala, estado de calamidad, el presidente tiene restringidas sus funciones a X. Si se da un decreto de estado de calamidad, las funciones que el presidente tiene varían y cambian. ¿Qué es un decreto? Es el derecho legal para que algo pueda existir. Un decreto, y en el caso de Dios, que esta es una palabra sinónima, una promesa, es un derecho legal para que algo pueda ocurrir. Por eso es que cuando Dios prometió algo, no es como cuando cualquier humano promete algo. Te voy a amar toda la vida, pero luego aparece otra chica distinta y uno ya cambia de amor. Yo siempre te voy a hacer feliz. Cuento. Pero Dios no funciona así, Dios no opera así. Sino que cuando Dios promete algo, se crea un derecho legal, eterno, celestial, que jamás podrá ser roto, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Y lo que Dios dice, Él va a hacer. Así que Él promulga un decreto. ¿Quién lo promulga? La justicia. La justicia divina. Por eso dice, me dijo el Señor. Él es el que promulga el decreto. ¿Y cuál es ese decreto? El decreto está partido en dos. Tú eres mi hijo. Ahora, ¿recuerda cómo empecé yo diciéndole? Que el hijo significaba un genético o un heredero. ¿Sí? Si la justicia de Dios pronuncia un decreto, entonces está hablando de que aquí lo que hay es la creación de un derecho legal para que haya un heredero. O sea, lo que Dios está haciendo en este momento, que se da en la eternidad, que nosotros no entendemos, que es que eso no lo registró David. Aunque, es decir, David lo escribió y lo registró, pero no porque lo vio, él no fue testigo de eso. Esto se da en la eternidad, esto se da en algo que nosotros no entendemos. Esto trasciende la mente humana, esto se dio en el mundo eterno de Dios. Y Dios dice, para que yo vaya a la tierra, debo de crear un espacio legal. Y ese espacio legal se va a llamar hijo. Eso es lo que está diciendo el Salmo, eso es lo que entendía Pablo. El hijo de mí. O sea, un heredero de la justicia. Un heredero de la justicia. Es que nosotros teníamos que ser salvados con que la justicia se pagara, porque nosotros habíamos roto la justicia. Nosotros éramos injustos. Por eso es que nosotros necesitamos un Dios, un justificador. Y por eso es que la Escritura luego, por medio de Saulo, llega a decir, justificados pues por la fidelidad, tenemos paz para con Dios.
Así que la justicia crea un decreto, ese decreto es el que va a venir aquí a la tierra y lo que quiere decir es va a venir como un heredero. Esa es la primera parte del decreto. Y la otra parte es yo, oh día, te he engendrado. La palabra yeled, que es engendrar, en la Biblia puede interpretarse de dos formas, por supuesto. La primera es engendrar y la segunda es subordinar. Pablo le devuelve a los Gálatas diciendo que Jesús vino subordinado a la ley. Él se subordinó a la palabra de Dios. Bajo ley, dice, bajo ley. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el heredero, o sea, el hijo, estuviera en la tierra, el hijo no iba a poder hacer lo que el hijo quería. Él iba a estar sujeto al decreto. Por eso es que cuando el Satán le dice, mira, háblale a las piedras para que se conviertan en pan, ¿qué dijo él? ¿Podía hacerlo él? Por supuesto. Pero él dijo no. ¿Por qué? Porque eso no está escrito. Por eso es que cuando él va con Juan y Juan lo ve, Juan está en el río bautizando, ¡guas! 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 Y de repente lo ve, le dijo, no, no, le dijo Juan, yo necesito que tú me bautices, es que tú eres el perfecto. ¿Y qué le dijo el hijo? El hijo le dijo, no, tenemos que hacer esto para que se cumpla toda justicia, es decir, el decreto. Cuando él dijo, yo hago las cosas que veo a mi padre hacer, estaba hablando de este decreto. El padre aquí es el decreto. O sea, el heredero. Por lo tanto, este ente, este derecho legal que se creó para venir a la tierra, tenía que venir a cumplir las demandas de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva, con un pecado, ¿cuál fue el pecado? Comer del árbol del otro conocimiento. Le dieron espacio a la serpiente. El problema no fue un pecado, el problema es que le entregaron todo. Y entonces el Hijo, es decir, Dios, tenía que encontrar la forma de corregir ese todo. Hay una película muy buena que se la recomiendo, que explica el tema de la demanda si uno lo puede ver las analogías. Las Crónicas de Narnia, el león, la bruja y el guardarropa. Hay un momento en donde el león pasa y él tiene que dar su vida por alguien. ¿Por qué? Porque la justicia se tenía que cumplir. Querido hermano, nadie podía dar su vida por ti. Nadie. Un ángel no podía. Otra persona no podía. Y lo que Dios quería lograr, el plan original de Dios siempre fue recuperar todo, absolutamente todo lo que Adán y Eva le entregaron a la serpiente. Vamos a ir cerrando el círculo. Regresemos a Hechos. Dios, ¿quién es Dios? Es la justicia. Hechos 13:33. Dios, la justicia divina, ha cumplido a nosotros sus hijos al resucitar al heredero. Al heredero. Como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy. Lo que Saulo le está comunicando a estas personas es que Jesús fue el heredero designado por medio de un decreto celestial, eterno y divino para venir a la tierra y
recuperar la justicia. Pero con su resurrección y por su resurrección, Él se convierte ahora en un heredero. Ahora, ¿qué tipo de heredero es Dios o Jesús? Es el dueño de la herencia. ¿Cómo así? Es el que tiene el monopolio para dar vida eterna. ¿Se acuerda usted? Los de 5 años para arriba, que son mis compañeros, vamos a situar 5 en 30 para arriba. Crecimos viendo El Chavo del 8, ¿verdad? Ya las generaciones después, no lo sé, mis hijas no son mucho del Chavo, ya ellas vinieron con otras perversiones. Nosotros sí tuvimos la bendición de ser del Chavo, ya eran de Backyardigans y no sé qué más cosas. El Chavo del 8 tenía un personaje que a mí me caía bien y me caía mal a la vez. El famoso Kiko. ¿Se acuerda de Kiko? Y Kiko tenía una pelotona. Yo siempre quise tener una pelotona como la de Kiko. Nunca la tuve. Kiko tenía una pelotona. Y Kiko tenía una cosa. Kiko decía, tú no juegas, porque es mi pelota. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Verdad? Esa es mi pelota. Bueno, la salvación, la vida eterna, la reconciliación, el perdón de los pecados, la bendición, todo lo que vamos a recibir de Dios, todo, es la pelota del Hijo. Es del Hijo. Él es un heredero en el sentido de que Él va a repartir herencia. Querido hermano, si tú eres escogido, si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, ya tienes la bendición, ya tienes la vida eterna. Tu responsabilidad es otra, pero no es andar buscando la bendición ni la vida eterna. Ya la tienes, porque esa es la promesa que Él te dio. Él es bueno. Si Jesús es Señor de tu vida y tú te has apartado de la idolatría, de la inmoralidad sexual y de los pecados de muerte, tú eres un salvo, tú vas directo al cielo. Bueno, no vas directo al cielo, pero vas directo a la vida eterna. Otro día les voy a hablar del cielo. Vas directo a la vida eterna. El día que el Señor regrese te va a transformar y te va a transformar en una persona que no va a volver a morir. Nunca jamás. Que no tendrá esa debilidad que hoy todos los humanos tenemos. ¿Por qué? Porque Él es el que vino. Él es el decreto que se dio. Así que a la pregunta, ¿tiene Dios un hijo? La quiero responder leyendo Hebreos, como le había dicho. Hebreos 1:1, lea conmigo. Dios, es decir, la plenitud de los atributos, Elohim le puse ahí. Él estuvo dando su palabra en muchos tiempos y en muchas ocasiones y de muchas formas a los patriarcas por los profetas, es decir, a todo el pueblo. Él está hablando hasta la aparición de Juan el Bautista. Verso 2, pero en estos últimos días, es decir, desde que Jesús resucitó, los últimos días, cuando usted vea esas palabras, en estos últimos días en la Biblia, se refiere a los días mesiánicos, se refiere al día que el Hijo estuvo aquí en la tierra. Pero en estos últimos días, en los días mesiánicos, desde que el Señor dio su vida por nosotros, nos ha hablado por Hijo. No está el artículo ahí en el original, por Hijo, nos está hablando por el heredero. Y luego lo dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también se hizo el universo. El Hijo es el creador del universo, ¿sí o no? Ahí está. El Hijo es el creador del universo, es decir, el Hijo estaba antes de la creación, porque el Hijo es Dios. Verso 3. Él es el reflejo
de su gloria, por supuesto que es el reflejo de su gloria. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él estaba en el cielo, Él era la gloria, pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, y ese es otro tema que tenemos que hablar, es la disminución de Dios. Ese es el Salmo 8. Cuando Él estuvo aquí, Él era el reflejo. Yo le invito a usted para que se eche en un día más soleado del año una visualización del sol por una media hora. Quiero ver qué le pasa, pero así, mire, sin lentes, sin nada, que usted mire al sol media hora y que no sea cobarde, ¿verdad? Siga viendo el sol hasta media hora, yo lo reto. Como mucho va a quedar con lentes, como chocolate, como yo. Pero se va a arruinar la vista porque no soportamos la luz del sol. ¿Cómo cree usted que hubiéramos podido soportar la luz del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que se nos escapa en la mente quién es? Por supuesto que no. Por eso es que Él vino a la tierra como un reflejo. Él es el reflejo, el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Él vino como Dios. Lo que pasa es que vino con una luz más tenue. Y dice del Hijo, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto no me suena a mí como un junior, hermanos. Después de llevar a cabo la purificación, reconciliación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad. Por favor, hay que entender este dicho arameo, la diestra de la majestad. Quiere decir el trono. La diestra de la majestad es el trono. No es un trono a la derecha de. No, la diestra de la majestad es el cielo. Es un dicho arameo. Hayei, no, ya no me acuerdo. Eso lo voy a buscar. Pero es un dicho arameo que quiere decir en el cielo, en el trono. Se sentó en el trono de la majestad en las alturas. En conclusión, no es que Dios tenga un hijo, hermano. Dios es el Hijo. Y el Hijo es Dios. Dios es el Hijo, el Creador. Lo que pasa es que Él se despojó de sus atributos. Y cuando concluyó satisfactoriamente la obra de redención, tenía que regresar al verdadero tabernáculo, el que no era de esta creación. Por cierto, eso lo estudiamos en Hebreos. Yo lo invito a estudiar. Es que ahorita estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Pero Hebreos explica esto bien. Cuando él concluye acá, él no se puede quedar. ¿Sabe por qué no se puede quedar? Porque él tiene que regresar al verdadero, al mundo verdadero, a los cielos, a donde hay un par de querubín, igual que los había aquí en el tabernáculo humano, en unas cortinas. Él tenía que regresar y traspasar eso y presentar su sangre, como lo hacía una vez en figura el sumo sacerdote una vez al año cuando había templo. Y él tiene que llegar allá y decir, cumplí, aquí están mis credenciales. Eso era sentarse en el trono. Sé que esta es la primera de algunas lecciones que vamos a tener que tener en estos días, porque esto no es fácil de asimilar. Así que yo le invito para que usted vuelva a ver el video hoy en la noche, va a estar colgado. La próxima semana vamos a hablar de la divinidad, vamos a comprobar la divinidad de Jesús. Luego le quiero hablar de la disminución de Dios como tal. Así que eso no es fácil, esto no es fácil, pero es lo que está escrito. La tradición que hemos heredado de miles y miles cientos y cientos de años, lo pone de otra forma. Pero la Biblia nos dice esto: el Hijo era un decreto, era un nombre de Dios aquí en la tierra.
era un nombre de Dios aquí en la tierra. Lo que pasa es que este Dios vino como el resplandor, como el reflejo. Como ya le veo cara de perdido, no se preocupe. Qué bueno que se vaya perdido, porque así podemos investigar, ver, buscar. Y estoy seguro que Dios se nos va a revelar. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, tómese un momento. Para reflexionar sobre lo que usted ha escuchado esta mañana. Quizás ahí está la prueba teológica, pero lo que quiero que se lleve en su corazón es que el Hijo, el que estuvo acá, era Dios mismo, no era un junior, no era alguien separado de Dios, no era otra persona, era la persona de Dios mismo aquí en la tierra. Él es a quien seguimos. Él es el poderoso de Israel. Él mero es. Él es el creador. Él es el que sustenta todo con su palabra. Hijo es un nombre, es una designación. Y en el tiempo de Jesús se convirtió en parte de una jerga, en parte de un lenguaje que designaba la expresión mínima de Dios, es decir, el cuerpo de Dios. Eso lo iremos aprendiendo. El Hijo es el cuerpo mismísimo Dios, el Todopoderoso, el que tiene el poder para cambiar cualquier situación, porque ya nos salvó. Ya nos salvó. Y esta canción se ajusta tan perfectamente a lo que estamos hablando hoy. Quiero que la cantemos con ese conocimiento, con lo que usted, con el conocimiento que usted conectó hoy. Vamos a cantar esa canción. Mi corazón. Y me postro en tu presencia. En adoración. Hijo de Dios. Ahora usted ya sabe a qué se refiere cuando cantemos eso. No es a un junior, es al Rey del universo. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la Al Cordero de Gloria, gloria, al Cordero inmolado. honra y honor. Quiero levantar Mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco
Señor. mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. En adoración, Hijo de Oh, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la exaltación. Dios, Sé magnificado, sé exaltado, sé engrandecido, Señor. Hoy profesamos tu nombre, hoy confesamos tu nombre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro libertador, el que nos salvó, el que nos redimió, el que con su propio sacrificio nos compró, el que nos ha hecho posesión para Él. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. A Él toda la exaltación. Lo exaltamos, lo bendecimos al único Dios, a la justicia venida en carne por nosotros, a la justicia salva. De hecho, ese es su nombre, la justicia salva, ese es su nombre, Yahushua. Eso es lo que quiere decir Jesús, la justicia salva. Como está escrito, te rendimos fruto de labios que profesa, que confiesa tu nombre, que tú eres Jesús, que tú eres Rey, tú eres Dios, tú eres Salvador. Bendecimos tu nombre. En este momento, un momento muy sublime, estamos exaltando a Jesús. Yo quiero invitarle a, con el conocimiento en causa, con el conocimiento que ahora usted tiene, con lo que escuchó esta mañana, que sigan cantando, por favor. Yo quiero invitarles a confesar a Jesús como su Señor, porque eso es algo que hacemos continuamente. Yo sé que usted ya lo confesó alguna vez en su vida, pero hoy yo quiero que usted lo ponga en su corazón y diga: Señor, tú eres Jesús, tú eres mi Señor, el amo de mi vida, el Rey de mi vida. Todo lo que usted las palabras que usted ahora le haga conectar, póngala en primera persona. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Así como apropiándose por unos minutos. Tú eres mi guía, tú eres la luz de mi vida. Jesús es mi luz y mi salvación. Él es la fuente de mi vida. Si tú nunca lo has hecho y te sientes, escuchas ese llamado, percibes ese llamado, confiesa a Jesús como el Señor de tu vida. Haznos de conocimiento, escríbenos, quédate al final del servicio por un momento para conducirte. Pero dile: tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Confiésalo por unos momentos. Señor, te damos la gloria. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, mi Señor. Tú eres el que me llamó, el que me escogió. Me escogiste con un propósito, así lo puede decir, porque Él lo escogió a usted. Me escogiste para darme la vida eterna. Y yo quiero
que lo que usted tenga claridad en este momento es de llevar esa elección de Dios a cada circunstancia de su vida. ¿Qué está usted viviendo en este momento? ¿Cómo vino hoy a la congregación? ¿Cómo vino hoy acá? Yo quiero que usted lleve el señorío de Jesús a cada circunstancia de su vida. Si usted tiene una situación de enfermedad, dígale: Jesús, tú eres el Señor de mi cuerpo. Tú eres el Señor de mi cuerpo. Mi cuerpo es tuyo. Si usted tiene un problema de adicción, de pecado, de lo que sea, dígale: Señor, tú eres Señor de esa área. Señor Jesús, tú eres Señor de esa área. Si usted está triste, dígale: Señor, tú eres el Señor aún en mi tristeza. Tú eres mi Señor. Yo te profeso como Señor. Quiero invitarle a llevar a Jesús a cada área de su vida. Si usted tiene deudas, dígale: aún en mis deudas, tú eres mi Señor. Tú me vas a sacar. Si usted tiene tristeza, preocupación, no sé con qué circunstancia venga, pero con la circunstancia que usted vino hoy, lleve a Jesús ahí. Lleve a Jesús ahí. Hágalo Señor de esa área de su vida. Entregue esa área. Está escrito que todo lo que pidiéramos a la justicia, al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo haría. Señor, esta mañana pedimos tu salvación sobre nosotros en las distintas áreas de nuestras vidas, en todo aquello que nos afecta. Hoy pedimos, Señor, una intervención de tu vida, una intervención tuya, en nuestras vidas. Yo no sé qué está afectando a mis hermanos, pero tú sí sabes. Y pedimos una intervención. Ayúdanos cada vez a volvernos más a ti, a volvernos a tu señorío, a estar en la sombría de tu palabra. Pero Señor, en este momento pedimos tu intervención en cada persona, en cada situación, en cada circunstancia. Lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, como está escrito, que Dios le dio un nombre más excelente, en el nombre de Yehoshua. Ese es su verdadero nombre, el nombre de Jesús, ya en castellano, en el nombre de Él, en el nombre de Él. Y Señor, gracias. Puede darle un minuto de gratitud. Puede decirle: gracias, Señor, por haberme rescatado, por haberme escogido, pero también por responder a mis oraciones, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, querido hermano. Dios nunca dejará de responder una oración que se eleve en el nombre de Jesús. Nunca. Algunas veces responderá que no, pero la va a responder, porque no estamos orando bien, porque no estamos pidiendo bien, o porque no estamos guardando su palabra. Va a responder no, pero va a responder. Dios nunca se quedará callado contigo. Nunca se quedará callado contigo. Y estamos agradecidos. Y la gratitud
es la mejor forma de demostrar que estamos en el camino de la fidelidad, en el camino que Él ha creado. Bendito sea el Rey de Reyes, a Él la gloria, a Él la honra. Y recién empezamos esta serie de esa forma, así que ya se puede usted imaginar cómo va a estar. Le invito, voy a decir amén porque todavía están ustedes con los ojos cerrados, yo ya estoy con los ojos abiertos, perdone. Le invito a no perderse ningún domingo de esta serie. Si no logra venir, nos puede sintonizar, al igual que hay algunos ahora mismo que nos están sintonizando, a quienes aprovecho este momento para enviarles un fuerte abrazo y para decirles que nos vemos la próxima semana.